Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia, y vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Mi querido Jaime, muy buenos días. Más bien gracias a ustedes por la invitación, que ya se las debía, pero lamentablemente una agenda bastante complicada entre viajes al exterior y temas profesionales y políticos también, pues me habían impedido poder acompañarte en tu programa y acompañar a tu audiencia. Así que muy honrado de poder compartir con ustedes. Gracias, Carlos. ¿Cómo ves estos primeros días del gobierno de Daniel Noboa y esa reforma tributaria que ha enviado a la Asamblea, que no la han socializado? Nosotros hemos sido críticos e incluso los invitados que han venido a Ecuador en directo también han sido críticos de esta reforma porque casi no hay mucha información. El presidente no habla mucho. Por ahí el secretario de Comunicación algo habla, pero no es todo. No hay un complemento de lo que está presentando a la Asamblea. A ver, Jaime, yo a tu pregunta la dividiría en dos frentes, llamémoslo así, ¿verdad? Para dividir en dos frentes comenzaría con una autorreflexión para el país. Es decir, a ver, en estos pocos días ya tiene de haberse posicionado el presidente Noboa. La pregunta es, ¿cuál es el rumbo más allá de lo político y del estilo, cuál es el rumbo que el presidente Noboa habría delineado para el país? Considerando que el Ecuador está atravesando por problemas muy delicados, muy serios, muy graves, que evidentemente afectan la vida de los ecuatorianos. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay una determinación, algún lineamiento de algún rumbo estratégico del país? Debo responder que lamentablemente hasta la fecha no visualizo ese rumbo. ¿Y por qué digo esto? Porque el país, independientemente que la coyuntura sea una coyuntura complicada, el país tiene problemas de carácter estructural. En algunas entrevistas anteriores yo mencionaba que el país se acostumbró a vivir de coyuntura en coyuntura, pero para resolver los problemas de la coyuntura tenemos que entrar a tratar los problemas que son estructurales, que nunca lo hemos querido resolver. Y esos problemas están generando un encadenamiento apocalíptico. Y tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la falta de trabajo y tiene que ver con la falta de seguridad. Y digo que están encadenados porque la política tiene que ver con la economía. Cuando la política está mal en términos de que no hay un rumbo, que no hay una dirección, que no hay un liderazgo, en términos que la clase política no sintoniza con los problemas del país, se generan problemas económicos. Y se generan problemas económicos porque el país no ha determinado un derrotero, es decir, no hay un verdadero plan de desarrollo que diga el Ecuador tiene que irse por esta vía. Y cuando hay problemas económicos, hay problemas estructurales en la generación de trabajo. Y cuando hay problemas estructurales en la generación de trabajo, hay problemas de seguridad, como lo estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que llegó el momento y que se debería aprovechar estos 18 meses que todavía faltan, ¿verdad? Y comprender el por qué estos 18 meses. Estamos hablando de un gobierno atípico, porque es un gobierno que proviene de una muerte cruzada, disolución del Congreso, elecciones anticipadas para el resto del periodo. Pero reconociendo el problema, y no reconocer el problema es agrandarlo, se debería aprovechar casualmente para sentar, ya que se habla de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, para sentar a los distintos sectores de la política, pero también a los distintos actores y sectores de la democracia ecuatoriana para poder establecer un derrotero, un plan de desarrollo que nos permita no solo salir de la crisis, sino que nos permita cuatro cosas: recuperar, estabilizar y hacer crecer la economía. ¿Y por qué la economía se transforma en un eje importante? Se transforma en un eje importante porque la economía, que es la herramienta manejada por los seres humanos, es la que va a permitir, la que va a facilitar la generación de recursos casualmente para operativizar el país
en esa recuperación, en esa estabilización, pero con un enfoque a crecimiento económico con desarrollo. Y eso, lamentablemente, hasta el día de hoy, debo decir que no lo veo. Ahora bien, a la segunda pregunta o a tu segunda inquietud en cuanto a la reforma tributaria, esta reforma tributaria no creo que abone, de hecho no es que no creo, considero que no abona a la solución de los problemas de financiamiento que en este momento tiene el Ecuador. Porque no solamente tiene que financiar este mes de diciembre en términos de sueldos y en términos de decimoterceros, es decir, ya por ahí tú tienes que solucionar más o menos 1.600, 2.000 millones de dólares, sino que adicionalmente si va sumando lo propio que ha dicho el ministro de Finanzas actual, que hay deudas con proveedores, contratistas, etcétera, de 2.823 millones, ya por ahí más o menos tiene 5.000 millones, más el déficit fiscal que ya hablan de 5.000 millones, ya tienes 10.000 millones por ahí. A eso hay que sumarle la amortización y servicios de la deuda, etcétera. Entonces, si necesitamos crear recursos para financiar la operatividad del país, yo sinceramente considero que esta reforma tributaria no va a resolver los problemas del 2024. Y ya tocando dos temas puntuales y específicos de esta reforma tributaria, o tres si se quiere, es la famosa revisión tributaria. A ver, el Ecuador se está acostumbrando a una revisión tributaria y eso es lo que me preocupa, porque las revisiones tributarias ya se han convertido en algo natural, en algo normal, y eso atenta contra la cultura tributaria. ¿La cultura tributaria de quién? De los ciudadanos y de las empresas que tienen que asumir sus obligaciones tributarias, porque los tributos existen para generar un ordenamiento de las finanzas públicas en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, pero si estamos acostumbrados que cada gobierno nos viene con la revisión tributaria, entonces la gente simplemente se sienta a esperar, presenta recursos en los procesos legales y se sienta a esperar para que llegue un gobierno y diga, vamos a la revisión tributaria. Entonces, comencemos por ahí. Estas revisiones tributarias ya no deberían darse en el Ecuador. Atenta contra la cultura tributaria. Primer punto conceptual. Segundo punto es, a ver, esta revisión tributaria, ¿a quién favorece? Comencemos por ahí. Es decir, tú dentro de las obligaciones tributarias que tienen los ciudadanos y el sector empresarial, etcétera, tú tienes dos tipos de deudas tributarias ahí. Una es la que ya son deudas en firme, es decir, ya pasaron los procesos judiciales, etcétera, y se sentenció y se dice, señores, ya una vez sentenciado, la deuda en firme es tanto, ¿sí? Por tanto, si ya se pasó los procesos legales, ya hay una sentencia en relación a la determinación de la deuda en firme. Esa deuda en firme no debería ser susceptible de revisión tributaria. Comencemos por ahí, sino ¿para qué es el proceso legal? Pues. Entonces, así como los empresarios o ciertos sectores se quejan de que no hay seguridad jurídica, también hay que darle seguridad jurídica al Estado. Es decir, si ya hay una determinación en firme de esa deuda, ¿por qué se va a acoger a la revisión tributaria? Ya hay una sentencia, deben pagar la totalidad. ¿Qué significa la totalidad? Capital más multas, recargos e intereses. Punto. ¿Ya? Y la otra que está en los procesos. Entonces, yo creo que esta revisión tributaria, en vez de favorecer a este acceso a financiamiento, primero que no resuelve y dos que atenta contra la cultura tributaria. El Ecuador sí debería entrar a una gran reforma tributaria, pero una gran reforma tributaria que ya sea sostenible y que además contribuya a la construcción de esta cultura tributaria, ¿verdad? Marco Flores, en programas anteriores, incluso con ustedes, decía que el desfinanciamiento para el próximo año es de 10.000 millones de dólares, 5.000, es decir, el 50% de ese financiamiento dirigido ¿a qué? A sustituir deuda, que también nos hemos acostumbrado, es decir, cubrir deuda antigua con nueva deuda, y nos hemos acostumbrado. Y ahí hay otro error, y no es error de este gobierno, sino que ya es error de los 7 años y que veo que este gobierno va a tener que también caer de ese error porque la ola lo está asfixiando. Y es, no estamos incentivando el crecimiento económico. Si queremos realmente generar nuevas fuentes de financiamiento para el Estado, tenemos que generar crecimiento económico. Y no hay nada
en este proyecto de ley y en otros proyectos que nos pueden presentar, por lo menos no se avisora, no hay nada que vaya orientado a generar un verdadero crecimiento económico en el país. ¿Y por qué necesitamos apuntar al crecimiento económico? Porque de ahí va a generar un crecimiento del Producto Interno Bruto. Al hacer crecer la economía y dinamizar las economías territoriales, sube la base imponible. Y a mayor base imponible, mayor recaudación, pero no por incremento de carga tributaria, sino más bien por mejorar las fuentes de la economía, las fuentes de recursos de la economía. La hago crecer, recaudo más. Y por otro lado, también veo el tema de las zonas francas. Cuidado, el tema de las zonas francas se nos convierte en una verdadera anarquía, porque se puede acoger cualquiera zona franca. Distinto es crear zonas especiales de desarrollo orientadas a la exportación. Porque mira lo importante de esto, Jaime. A ver, si tenemos un nivel de deuda externa muy alto y ya no tenemos capacidad de manejo con la deuda externa, tampoco como está el Ecuador va a venir inversión extranjera directa, que tampoco es que ha venido en grandes volúmenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda para mantener la dolarización y qué te queda para financiar el Estado con recursos frescos que vienen de afuera? Es el sector exportador. Pero sin embargo de aquello, en esta reforma tributaria, establece un aumento en la retención para los grandes grupos, pero ahí también están los sectores exportadores, un aumento de la retención de un 3% sobre los ingresos. Entonces ya no está orientado solo a ganar liquidez, sino que adicionalmente al sector exportador le incrementa la carga tributaria, lo que hace perderle competitividad frente a los mercados internacionales. Es decir, que creo es que esta reforma tributaria, tal como está presentada, tiene que ser analizada con lupa, tiene que ser analizada con mucha profundidad y con mucho cuidado, porque cuidado, esto que pretende ser un remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Y cómo se sale del bache en este momento, ingeniero Carlos Rabascal, cuando no hay recursos ni para pagar los sueldos del sector público del mes de diciembre? A ver, en el mes de noviembre ha dicho el propio gobierno nacional y el propio ministro de Economía, ha dicho que han tenido que recurrir a recursos de las empresas públicas y de todo el sector público prácticamente con el compromiso de después de devolver. Los gobiernos de la derecha que han pasado por la historia del Ecuador, Jaime, siempre han tenido esta costumbre, es de recoger todos los dineros de las empresas públicas para financiar el presupuesto del Estado. Entonces, si tienen que recoger los dineros de las empresas públicas para financiar el presupuesto del Estado, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿tan mal hechos están los presupuestos del Estado? Y sí, la respuesta es sí, tan mal hechos están los presupuestos del Estado, porque para evitar políticamente un impacto negativo, inflan los supuestos de ingresos que saben que nunca lo van a poder cumplir como lo hizo el gobierno del presidente Lasso. Es decir, acuérdate, dijeron que iban a incrementar el tema de la producción petrolera, acuérdate que pusieron precios que estaban por encima de lo que el mercado decía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente se va a comenzar a crear eso. Pero tu pregunta es muy concreta, muy puntual y muy responsable. Es ¿cómo salimos de la crisis? A ver, señores, lo primero que tenemos que hacer es generar la oportunidad de liberar recursos a efectos de poder financiar el presupuesto del Estado. ¿Qué significa liberar recursos? Liberar recursos no significa hacer una revisión tributaria que le condone, que le perdone a quienes deben esos impuestos que ya además están determinados en firme. Liberar recursos significa ir al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, a decir, señores, tenemos que entrar en un proceso de reestructuración de la deuda. Porque si no entramos en un proceso de reestructuración de la deuda, igual no les vamos a poder pagar. Y cuando hay un acreedor que no puede cobrar, pero hay un deudor que tiene la voluntad de pagar, pero que no puede pagar,
entonces tiene que tener el liderazgo y la habilidad suficiente para entrar a negociar, a decir, entremos a una renegociación de la deuda. Pero esta renegociación de la deuda se tiene que basar con base en un programa económico de corto, mediano y largo plazo que permita la generación de esos recursos para que en el corto plazo yo pueda liberar esa presión que tengo por el pago de la deuda, ¿verdad? Y pueda invertirlo en la reactivación interna de la economía del país para que me pueda generar recursos para poder yo ir pagando a futuro, pero sin sacrificar la operativización del país. Y cuando hablo de sin sacrificar la operativización del país, estoy hablando sin sacrificar educación, salud y seguridad. Y evidentemente los temas que son inherentes a esa operación del país. Pero aparentemente esa decisión de ir a reestructurar, a refinanciar, no ha existido. O si existió, la utilizaron mal. Porque uno no puede ir donde los acreedores a decir, señores, voy a caer en default, o señores, no les voy a poder pagar. No, hay que ir, señores. ¿Qué generó, este es el problema y esta es nuestra solución que proponemos. ¿Qué generó esas expresiones de el presidente que dijo que estábamos a punto de entrar a un default? Yo creo que la desesperación, yo creo que la ansiedad, yo creo que la falta de preparación en términos de contar en ese momento con un equipo solvente a efectos de ir allá, no a saludar. Cuando uno va allá no es que va a saludar. Cuando uno va allá tiene que ir con todas las herramientas. Es decir, a ver, señores, este es el problema. Este problema, ¿qué me está generando? Que no puedo tener un país en operación y tampoco les puedo pagar. Por tanto, se me está generando un caos social, se me puede generar un caos social. Pero para poder solucionar los problemas de usted y los problemas a la interna, nosotros vamos a implementar este programa de reactivación de la economía nacional. Yo creo que ahí se cometió un error y se pagó derecho de piso. No se debió haber ido tan rápido y tan a la loca, y más bien se debió haber esperado que se cumplan los procesos de transición, y poder tener armado un programa económico. Ahora bien, Jaime, querido, tú me dices, a ver, si uno aspira a la presidencia de la República, ¿verdad? Uno tiene un equipo económico. Yo en este momento lo tengo a mi equipo económico trabajando de cara al 2025, porque sinceramente el problema se va a agravar. Entonces yo tengo que considerar todas las variables para crear fuentes externas y fuentes internas de financiamiento, pero que me orienten ¿a qué? A la recuperación, a la estabilización y al crecimiento económico. Entonces, eso se lo hace desde antes de una campaña electoral. Pero bueno, es evidente que aquí ha habido de pronto una especie de pago de derecho de piso por la falta de experiencia. Ingeniero Rabascal, bueno, el tema económico es uno de los principales problemas del Ecuador. El segundo, que es prioritario también, yo creería que es el tema de seguridad. Para que se reactive la economía hay que también empezar por allí. El tema de seguridad en el país es importante para que la gente invierta, la gente que quiere venir a invertir al Ecuador, o el mismo ecuatoriano que de pronto tiene un negocio ha tenido que cerrarlo porque la vacuna, la extorsión, a pesar de que el presidente que salió, el presidente Lasso, dijo que el país entregaba un mejor país. Y sabemos todos que no es así. A ver, tú mencionas uno de los principales problemas que tenemos en la economía y el tema de la seguridad. Sí, eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero los dos van relacionados. Yo te decía que hay un encadenamiento de los problemas. La política tiene que ver con la economía tiene que ver con el tema del trabajo y la falta de trabajo tiene que ver con los temas de seguridad también, ¿verdad? Pero hay algo. En el Ecuador, lamentablemente, nos estamos olvidando de verlo al país dentro de la periferia y verlo al país en un horizonte de tiempo. Tema de seguridad, narcotráfico. A ver, ¿por qué nos toma de sorpresa todo esto?
¿Porque no lo sabíamos? ¿O porque no lo quisimos ver? ¿O porque viéndolo no quisimos hacer algo? Es la primera pregunta, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, Jaime. Porque si en Colombia, que es nuestro vecino, para no hablar también del otro vecino, Perú, que también nos entra el problema de la droga, etcétera, etcétera, y también nos entra el tema de la migración por ahí. Pero hablemos de Colombia, del narcotráfico. Si yo estoy viendo que entre el 2020 y el 2021 y de ahí para adelante hay una tendencia en el incremento, en el crecimiento de la producción de cocaína y que esa producción de cocaína ha subido en un 43%, ¿verdad? Entre el 2020 y 2021 y que sigue subiendo en Colombia, donde hay bases militares americanas, además, ¿ya? Es decir, y que de ese crecimiento y de esa producción de cocaína, el 60% está en tierras fronterizas con el Ecuador, era obvio que se iban a venir acá. ¿Y por qué es obvio que se venían para el Ecuador? Porque evidentemente para el negocio del narcotráfico en términos de exportación hacia los mercados internacionales, que no es el Ecuador, que es Europa, que es Asia, que es Estados Unidos, ¿verdad? Nuestros puertos son más rentables. ¿Y por qué son más rentables? Uno, por la cercanía, porque si estamos hablando de que son sectores fronterizos con el Ecuador, están más cerca nuestros puertos, que además son de mejor calidad, ¿sí? Son de mejor calidad. Entonces, primero son más rentables, no afectan costos para ellos. Ok, primer lugar. En segundo lugar, si esa producción de droga que necesita buscar una salida y que la salida es por el Ecuador, que va a nuestros puertos, no encuentra barreras en el camino, en la logística del camino, entonces, ¿qué pasa? También se mejora su estructura de costos. Por tanto, tienes un segundo elemento de rentabilidad. Y un tercer elemento que lo han incorporado es a los encargados de esa logística, del transporte de la droga, ya no le pagan todo en dinero, una parte en dinero y otra parte en droga. Entonces, beneficio-costo, en vez de tener que pagar tanto dinero, le pagan una parte en droga que tiene un menor valor. Entonces, ¿qué obligas ahí? Obligas a la creación de microbandas, o lo que llamamos microtráfico internamente, a monetizar esa droga para hacerla dinero. Y ahí comienzan los conflictos de seguridad en el país. Entonces tú tienes un tráfico de exportación, que es la logística, pero tienes el microtráfico que está por todos lados en este momento, y el microtráfico está asociado también al sicariato, al tema de las vacunas, al tema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Uno, entrar a depurar profundamente a las fuerzas de seguridad, a depurar. Algo veo que se está haciendo, pero el tema no pasa por ahí también, solo y exclusivamente por ahí. El tema pasa es porque tenemos que construir una verdadera fuerza de seguridad con inteligencia, con contrainteligencia, con tecnología y con recursos. Y para eso ya hay que entrar a romper los paradigmas. Ya no es posible tan solo contar con fuerzas de seguridad militarizada y una policía militarizada. Tenemos que entrar con una fuerza de inteligencia civil especializada, con cooperación internacional, pero que tenga todos estos elementos que he mencionado, nacional y territorial. Para eso es importante entonces entrar urgentemente a cambiar el ordenamiento político territorial para poder ser mucho más eficiente en el combate contra el crimen organizado y el tema de la droga. No es posible que sepamos dónde estén, pero que no haya infiltrados de la seguridad en estas bandas para, una vez identificado, es desocupar y enseguida ocupar. ¿Ocupar con qué? ¿Ocupar con las fuerzas? Sí, pero también ocupar con política social, con política económica, con política de la economía social y solidaria, ¿verdad? Ocupar para incorporar a la vida sana de la convivencia en el país, pero generando las oportunidades que hay que hacer y articulando con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero aparentemente esa voluntad no la hay todavía. Y no hablo solo de este gobierno, hablo de los 7 años pasados también. Ingeniero Rabascal, muy buenos días. Carla Aro le saluda.
Eso en materia de economía, en materia de seguridad. Pero lo que sí hemos visto es que ha habido la voluntad, entrando un poco a materia política, de establecer acuerdos legislativos, acuerdos que ya hemos visto entre las diferentes bancadas, formando pues una mayoría entre los tres principales bloques que hay en este momento. ¿Usted ve con buenos ojos estos acuerdos? ¿Era necesario tener este tipo de gobernabilidad de acuerdos en el país para poder manejar desde el Ejecutivo una buena política de gobernanza? Carla, muy buenos días, qué gusto escucharla y verla. A ver, la gobernabilidad siempre será importante. El tema es que nos hemos acostumbrado solamente a la palabra, a la gobernabilidad. Es decir, cuidado, nos quedamos en el continente y no nos fijamos en el contenido. ¿En qué consiste esa gobernabilidad? Porque cuando uno establece acuerdos, uno tiene que establecer acuerdos, el por qué, el para qué y qué impacto vamos a generar, ¿verdad? Es decir, eso no lo sabemos. Aparentemente, hasta el día de hoy, tenemos una supuesta gobernabilidad para poder designar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero si es que vemos una vez designadas las autoridades de la Asamblea Nacional, vemos que las bancadas tienen distintas posiciones frente a determinados temas, como por ejemplo, a ver, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el tema de la Fiscalía, para ponerle dos temas ahí muy puntuales que no tienen que ver con el tema del ordenamiento económico, sino también con el tema del ordenamiento político, ya vemos así. Mientras la Revolución Ciudadana dice juicio político a la fiscal, el Partido Social Cristiano dice no, el gobierno dice no, etcétera, etcétera. La Comisión de Garantías Constitucionales y Participación Ciudadana es obvio y evidente que tiene una agenda en contra del Consejo de Participación Ciudadana, pero tú ves ahí que hay distintas posiciones. Una cosa es la posición de la Revolución Ciudadana y otra cosa es la posición de los otros partidos, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a ver realmente el tema, saliéndonos de ese tema político, ya vemos así, dónde realmente se va a ver si es que realmente estos acuerdos en términos de una supuesta gobernabilidad pudiese dar efecto? Es cuando se presenten, como ya se ha presentado, el proyecto de reforma tributaria, cuando se presenten otros proyectos de ley. Recordemos que el presidente Noboa en la campaña y ya posicionado dijo que iba a mandar varios proyectos de ley con carácter económico urgente. Proyectos económicos de carácter urgente, que significa primero unidad de materia y dos, que tienen que ser procesados en 30 días. Entonces va a tener a la Asamblea ocupada. Pero el tema es el contenido de esos proyectos de ley. Aquí mismo vemos que hay un tema de revisión tributaria en que otros sectores de la política, como la Revolución Ciudadana, no estarían de acuerdo. Yo aspiraría a que no estén de acuerdo, ¿verdad? Y que no se abstengan esta vez para votar, para dar paso a un proyecto de ley. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la hoja de ruta en términos de proyectos de ley que faciliten la operativización del país. Esto que nos acaba de decir, ingeniero Rabascal, esto que nos acaba de decir usted en este momento significa que más allá de los acuerdos legislativos que hay, cada bancada debe definir su postura en función de darle el tratamiento respectivo a estos proyectos sin beneficiar al Ejecutivo en caso pues de que esto no le dé el beneficio que se merece al país. Y le digo esto y qué bueno que nos hace referencia a aquello, porque bueno, la bancada del oficialismo, del gobierno, tiene en sus manos la presidencia justamente de estas comisiones de régimen de desarrollo económico. Entonces, por ahí podría haber algún tipo, no sé si de injerencia. A ver, recuerde, Carla, una cosa. Los informes que salen de las comisiones legislativas no son vinculantes. Aquí lo que importa es el pleno. Las comisiones pueden decir misa, pero esos informes que emiten las comisiones no son vinculantes para el pleno. Es decir, puede haber un informe que diga es viable el proyecto, ¿verdad? Va a la Asamblea y al Pleno de la Asamblea, y el Pleno de la Asamblea puede votar en contra, ¿sí? Y además, puede haber un informe de mayoría y un informe de minoría.
Y la Asamblea y el Pleno de la Asamblea es la que decide en ese sentido cuál sería el futuro de un proyecto de ley como de estas características. Ahora bien, recuerden que dentro de la estructura democrática e institucional del país, el presidente de la República es colegislador. Por tanto, puede vetar parcialmente como puede vetar totalmente un proyecto de ley. Así que habrá que ver, por eso le digo, cuando aquí hablamos de gobernabilidad nos quedamos realmente en la palabra, es decir, en la nomenclatura, gobernabilidad. Hay acuerdos en beneficio de la gobernabilidad. Yo me pregunto, ¿en qué consisten esos acuerdos? Esos acuerdos no se han dado a conocer. Por tanto, lo que me llevaría a concluir en una primera instancia, con riesgo de equivocarme, es que esta mayoría puede ser una mayoría móvil y muy, muy, muy débil, muy frágil, que se puede romper en función de los intereses políticos o en función de los costos políticos. Y aquí hago una diferencia. Intereses políticos, un partido quiere esto y yo acuerdo esto para lograr algo y cedo acá. Intereses políticos, costo político. Lo que pasó con la reforma tributaria de Guillermo Lasso, donde evidentemente una abstención perjudica y traslada el costo político al permitir por esa abstención poner en vigencia esa reforma tributaria que cargó impuestos a la clase media. Ingeniero Rabascal, tomando en consideración que el Pleno es el que tiene que al final tomar la decisión, ¿está usted de acuerdo con que se dé el juicio a la fiscal Diana Salazar? A ver, la Asamblea Nacional Legislativa, dentro de sus funciones, tiene dos funciones. Una, legislar y otra, fiscalizar. No se le puede quitar el derecho a ningún legislador y ergo, por tanto, a ningún bloque legislativo que está representado en el Pleno de la Asamblea, ese derecho de fiscalizar. Ahora bien, es en el proceso de ese juicio político donde se tiene que presentar los cargos y descargos. Y en función de esos cargos y descargos se tendrá que definir si se sanciona o no se sanciona. Porque si no fuéramos por ahí, entonces estuviéramos simplemente olvidándonos de algo que se llama el debido proceso. Por tanto, el que nada teme, nada debe. Y es el Pleno de la Asamblea el que tiene que resolver. ¿Y quién juzgará al Pleno de la Asamblea? La historia. ¿Y quién escribe la historia? La historia la escriben los ciudadanos, porque lamentablemente ya historiadores que escriban ya casi no hay. Ingeniero Rabascal, ya en la recta final de esta entrevista, ¿hay posibilidades de que usted sea candidato para el 2025? A una pregunta concreta, respuesta concreta, sí. ¿Va a ir con partido propio ¿O alianzas? o alianzas? Alianzas. ¿No descarta RC? Yo nunca descarto a nadie, más aún cuando han sido mis amigos y les tengo mucha consideración. El problema no es que yo descarte, el problema es quién descarta. Correcto. Me dijo todo con eso. Suficiente. Un abrazo, mi querido Jaime, y un abrazo también a Henry Carrascal. Carlos, un abrazo a Carlos querido. No es la primera vez que a usted le dicen Carrascal y a mí me dicen Rabascal. Sí se habrá dado cuenta. Estamos por un par de letras casi emparentados. Mi respeto para usted, mi querido Carlos. Un gusto saludarlo. Gracias, Henry. Y un abrazo también a Jaime y a Carla y gracias por esta invitación y por seguir haciendo un periodismo de calidad. Esperamos tenerlo en estudio la próxima. Sí, ya será para el próximo año porque estoy saliendo de viaje, pero encantado. Okay. Gracias al ingeniero Carlos Rabascal, Chao. ex candidato a la vicepresidencia, hablándonos de la coyuntura política que vive el Ecuador.